dar inicio a la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a ir, hermanos, a la lectura de la palabra en el Salmo número 14. Salmo 14. Amén. Salmo 14. Amén. Trae como tema, hermanos, en esta mañana: no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Ese es el tema de esta mañana. No hay quien haga el bien. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Amén. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, que se gozara Jacob y se alegrara Israel. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor bendito, venimos ante tu presencia en esta mañana, Señor, pidiéndote sea tu Espíritu Santo hablando, sea tu Espíritu Santo, Señor, dando la palabra de esta mañana para la gloria de tu santo nombre, y que cada uno de nosotros, Señor, los que estamos presentes, tomemos, Señor, este alimento espiritual en nuestros corazones y los tengamos, Padre, anotados para recordarlo en todo momento, donde caminemos, donde estemos. Poderoso Espíritu de Dios, habla nuestras vidas y permite, Señor, que rectifiquemos nuestra mala manera de vivir, de pensar, de sentir. Ayúdanos, poderoso Rey. Tú tienes el poder, Señor amado, para que tu palabra nos transforme para la gloria de tu nombre, Jesús de Nazaret. Te clamamos que esta palabra toque el corazón, Señor, los entendimientos de aquellos que no te conocen, de aquellos, Señor bendito, que te han conocido y se han apartado de ti. Tu misericordia los haga volver, Señor, al escuchar tu palabra. Y aquellos que están tibios, Señor, en tu pueblo, afírmalos conforme tu palabra, conforme el poder de tu palabra. Dales la oportunidad de colocarse sobre la roca inconmovible. Señor amado, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, Sí, Señor, que estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de tu poder, de esa palabra, Señor, que es la única que puede ayudarnos en todo momento de nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos, los que tenemos donde sentarnos para la gloria de Cristo. La palabra de esta mañana nos habla, hermanos, de que verdaderamente es un salmo, hermanos, que nos muestra
cómo los necios se niegan a seguir a Dios. ¿Verdad? Verdaderamente, hermanos, tenemos que ser personas sin entendimiento, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, neguemos la existencia de Dios y nos neguemos a escuchar la palabra de Él, a obedecerla y a ponerla en práctica. Porque la palabra de Dios es poder a nosotros, hermanos. Amén. Es poder para dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Es poder para transformarnos y hacernos nuevas personas, hermanos, con un nuevo conocimiento en nuestras mentes y un nuevo sentir en nuestros corazones, que antes de llegar a Él ni usted ni yo teníamos. Pero hoy que estamos en el caminar del Señor, hermanos, pensamos diferente y sentimos diferente. Es por eso, hermanos, que este salmo es un salmo que nos muestra en sí, hermanos, cómo el hombre niega a Dios. Y ya sabemos que cuando hablamos del hombre, hablamos de la mujer también, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que nos neguemos a escuchar las grandezas de este Dios tan poderoso, grande en amor y misericordia, hermanos, y que nos lo muestra con hechos? Cuando su venir a la tierra en carne, Él mostró a todos los que estaban alrededor de Él lo que era Él. Y nos muestra a cada uno de nosotros, a través de su palabra, lo grande, lo poderoso, lo misericordioso, grande en amor para con nosotros, siendo Él santo, santo, santo. Amén. Pero aún así, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, cuánta desobediencia hay de los hijos a los padres, ¿verdad? Los padres queriendo lo mejor para los hijos y los hijos no quieren escuchar a los padres. Por eso es que ahora en estos tiempos, hermanos, los niños, la juventud está tan distorsionada por caminos tan equivocados, porque los padres los aconsejan, hermanos, les dan muestras de ser personas correctas, personas con buenos pensamientos y buenos sentimientos, enseñándoles a sus hijos, hermanos, una dirección correcta, y los hijos no quieren. No quieren escuchar y mucho menos quieren hacer lo que los padres les dicen. Pero aquí viene la recompensa, mis amados hermanos. Nosotros ya estamos adultos. Nosotros ya tenemos entendimiento. Tenemos razonamiento. Y sin embargo, el Cristo de gloria que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre gota a gota, nos habla a través de su palabra y nosotros queremos hacer lo que nosotros decimos. Nosotros pensamos como nosotros queremos. O sea que, hermanos, la recompensa de nuestros hijos son las acciones que nosotros mismos cometemos. Porque nosotros no obedecemos a nuestro Padre Celestial. Nosotros no obedecemos, hermanos, a ese Rey de Reyes que con grande amor dio su vida en la cruz por usted y por mí. ¿Verdad?
nos habla a través de su palabra, hermanos, en toda forma. Nos habla con amor, nos habla con exhortación, nos habla con edificación, nos habla en parábolas, para que tal vez así entendemos, tal vez así obedecemos, hermanos, y ni así queremos. Hoy estamos viviendo unos tiempos, hermanos, unos tiempos que, como la palabra del Señor nos muestra, son finales. La palabra de Él se está cumpliendo a perfección cada día más, ¿verdad? Hermanos, no queremos oración, no queremos una comunión con el Señor, no queremos buscar lo bueno. Pero si nos dicen ir a ver una película, corriendito vamos a ver la película. Si nos dicen ir de shopping, hermanos, al mall, corriendo vamos al mall. Ahí sí tenemos tiempo, ¿verdad? Si nos hablan de hacer una visita, hermanos, de ir a un cumpleaños, a una comidita, ahí corriendo. Nos preparamos, hermanos, hasta vestido compramos, ¿verdad? Pero no obedecemos a este Dios tan grande, hermanos, que nos da la dirección correcta para que en nuestra vida no vivamos lo que muchos vivimos y padecemos. Y con esto no le estoy diciendo que usted, como pueblo de Dios, como oveja del Señor, usted no va a vivir situaciones como no, usted va a vivir situaciones y muchas, y tal vez más grandes que las que vive cualquiera allá afuera. Pero usted y yo tenemos la bendición que tenemos a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días, hermano. Un Dios, hermano, que está atento a escuchar nuestro lamento, está atento a escuchar nuestro dolor. Un Dios al cual usted y yo podemos hablar con Él directamente y Él puede hasta sentir lo que su corazón siente en su dolor. Y Él, hermanos, poder visualizar su rostro, poder ver las lágrimas de sus ojos. Y aunque usted piense que tal vez Él está bien lejos de usted porque usted mismo reconoce que usted no merece que Él esté cerca de usted, pero Él responde a la petición de su corazón. Porque Él nos muestra verdaderamente, hermanos, el camino que usted y yo debemos seguir. Porque usted y yo tenemos un propósito al estar en la casa de Dios. Usted y yo tenemos el propósito de alcanzar esa promesa celestial que Él ha dado a nuestra vida de vida eterna. Y es por eso, hermanos, que luchamos por afirmarnos. Y es por eso que abandonamos, hermanos, todo lo que esté pasando en nuestra vida por estar ante su presencia. Es por eso que, mire, abandonamos la camita, ¿verdad? Aunque esté el frío muy fuerte. Pero sabemos, hermanos, que tenemos que buscarlo. Porque tenemos que tomar nueva fuerza. Porque tenemos que tener esa fuerza para levantar nuestras manos como el águila, para poder levantar esas manos buscando ese rostro, buscando esa unción, buscando ese derramamiento de poder que viene de lo alto, para que seamos bendecidos, para que seamos consolados, para que la tribulación desaparezca en la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay Dios más grande que Él para podernos ayudar. Pero dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermanos, y se supone que cuando se habla en esta palabra, hermanos, como el siervo David hablaba, se han corrompido,
hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno. Se suponía que eran aquellos que no conocían al Señor. Pero ahora estamos dentro del pueblo de Dios y son exclusivos, hermano, los que tratamos de hacer lo bueno. Porque todos queremos hacer lo que pensamos y lo que queremos, a nuestra manera, no como Él, Dios poderoso, hermanos, el Nazareno poderoso, el bendito Cristo, el grandioso Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, que dio su vida en la cruz por amor, por usted, por mí, que no lo merecemos. Nos da la alianza de amor para el bien de nuestras vidas. Y no queremos hacer lo bueno. Siempre nuestra carne está dispuesta a hacer lo malo. Y si no démonos cuenta, hermano, estuviese este lugar lleno, porque los pies nos darían la dirección, hermano, de buscar el lugar perfecto para que nuestras almas estén fortalecidas, para que nuestro espíritu esté firme, para que nuestro corazón, hermanos, esté grande en amor. Pero nuestros pies se dirigen, hermanos, al lado donde nosotros queremos, donde la carne nos pide, donde nuestro deseo pecaminoso nos da la dirección de ir. Es triste, hermanos. Pero la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que los ateos son necios, ¿verdad? Los ateos son necios y malvados, hermanos. Necios porque cierran los ojos ante la evidencia de un gran Dios que es todopoderoso. Y lo niegan. No quieren nada de Él. No quieren escuchar de Él. Contradicen todo lo que Él dice. Porque ellos están, hermanos, parados en sus pies, aunque estén torcidos, creyendo que ellos saben lo que ellos saben. Pero lastimosamente, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que son malvados porque ellos no quieren vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Pero sí se gozan, sí reciben las cosas grandes que el Señor da al mundo. Pero no creen en Dios. Pero no creen que el Dios de poder da el sol, da el aire, da el agua. No creen. Pero sí lo reciben, ¿verdad? Hermanos. Pero nosotros podemos vivir, hermanos, muchas veces, aunque estemos dentro de la casa de Dios, como esos ateos necios y malvados. Y decimos ser pueblo de Dios. Y decimos que lo amamos, pero hacemos lo que queremos. No escuchamos su palabra. No obedecemos su palabra. No la ponemos en práctica porque confiamos más en nosotros mismos, confiamos más en nuestro dinero, confiamos más en nuestro trabajo, confiamos más en lo que tenemos, pero no analizamos que todo lo que tenemos Él nos los puede quitar en un abrir y cerrar de ojos. Lastimosamente, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que los necios, hermanos, que aquí se mencionan que son muy perversos, hermanos, verdaderamente, según la Biblia,
nos dice que desafiar directamente a Dios es un complemento del necio. Pero muchos los de nosotros que decimos ser ovejas, que decimos ser pueblo de Dios, nos estamos convirtiendo en necios. Dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Verdad? Hermano, pero ahora dentro del pueblo de Dios hay más necios que entendidos que busquen a Dios. Porque lo buscamos, hermanos, de labios nada más, pero no de corazón. Lo buscamos, hermanos, por hacer un bulto. Porque miren que vamos a la casa de Dios. Porque necesitamos de Él, de su amor y su misericordia. Pero no porque le amamos. Porque si le amáramos, tratáramos, lucháramos, hermanos, por nosotros obedecer la palabra de Él. Pero no lo hacemos, hermanos. Y si no, démonos cuenta de nuestro actuar, de nuestro proceder, hermanos, de nuestro testimonio ante los demás. Analicémonos nosotros mismos. ¿Cómo estamos ante los ojos de Dios? ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo están? Pregúntense a sí mismos, ¿cómo están ante los ojos de Dios? ¿Prefieren ver el partido de pelota que escuchar palabra de Dios? ¿Prefieren estar con los amigos que venir a la casa de Dios? ¿Prefieren tomarse una heladita que venir a la casa de Dios? ¿Prefieren ver una buena película que venir a la casa de Dios? Están en la casa de Dios viendo para todos lados a ver a qué horas termina el culto. Porque ya se pasó el tiempo. Pero en la película nos estamos 2 horas y media, 3 horas, hermanos, y todavía vemos la siguiente y pasamos 4 horas sentados frente a la televisión y ahí estamos a gusto. ¿Amamos a Dios? Las mujeres, hermanos, nosotros las mujeres amamos a Dios. ¿Está usted tratando de agradar a Dios sobre todas las cosas? Complaciéndose a sí misma con sus deseos carnales y pecaminosos del mundo, dando muestra ser una cristiana a medias, con sus pensamientos y sus acciones, con su manera de vestir. Empiezan por el espíritu y terminan por la carne. ¿Estamos dando un testimonio de verdaderamente ser hijas de Dios? ¿Amamos a Dios? Venimos a la casa de Dios como hermanitas, hermanos. No vamos a hablar de faldas largas, porque yo ya se lo dije repetidas veces. Yo me pongo faldas largas porque a mí me gustan, porque ese es mi gusto personal. Pero la palabra de Dios, la Biblia, no habla de que la mujer debe de vestir con la falda larga. Dice que debe de vestir con decencia, con humildad, con decoro, sin oro, sin plata, ni piedras preciosas. Eso dice la palabra de Dios. Pero hermanos, aquí vienen de falda larga y en la calle de minifalda. ¿Amamos a Dios?
hermano, nosotros mismos tenemos que analizarnos si no estamos como los ateos. Y nosotros mismos podemos darnos la respuesta. No necesariamente, hermanos, se nos debe de decir. Porque si estamos en la casa de Dios, es porque estamos conociendo palabra de Dios. Estamos escuchando palabra de Dios. Entonces, hermanos, estamos viviendo unos tiempos en que nosotros mismos tenemos que pensar y saber a dónde estamos parados. Claro, dice la palabra del Señor en el versículo 3, todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿Por qué, hermanos? Primero, porque nadie es perfecto, hermanos, excepto Dios. Ante los ojos de Dios, hermanos, todos somos culpables y necesitamos su perdón. Por eso, mire, leamos Romanos 3:23, hermano. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Mire lo que nos dice Romanos 3:23. ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Mire, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno tenemos que saber, hermanos, que algunos pecados parecen peores que otros porque las consecuencias son mucho más graves. Como el homicidio, hermanos, nos parece peor que el odio, y el adulterio nos parece peor que el orgullo. No obstante, aunque solamente, hermanos, cometamos pecados menores, aún no nos merecemos la vida eterna, porque estamos en pecado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ni pecados grandes ni pecados pequeños, ¿verdad? Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro santo Dios, hermano. Por lo tanto, todo pecado, por muy grande o por muy pequeño que parezca, lleva a la muerte porque nos descalifica para vivir con Dios. Sea grande o pequeño, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios para evitarnos tanta contaminación, hermanos, que andamos cargando, ¿verdad? Porque no hay ni uno bueno, dice el Señor. Así que ninguno nos creamos santos, porque dice el Señor que ni uno bueno hay. Empezando por mi persona, ¿verdad? Por eso dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Porque desde el momento, hermano, que viven en tal pecado, es porque no tienen el discernimiento de comprender verdaderamente lo que el Cristo de gloria nos pide a través de su palabra para el bien de nuestras vidas. Ah, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, dice, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la murmuración les encanta y más del que esté enfrente, ¿verdad?
Al que esté enfrente lo comemos, como habla, como piensa, lo que dice, hermanos, en fin. Pero bueno, esas cuentas se las va a dar usted al Señor. Porque hay del que murmure de los siervos de Dios, ¿verdad? Porque si el siervo está hablando a través del Espíritu, usted está murmurando del Espíritu de Dios, no del siervo. Así es que esas ya son cuentas personales, ¿verdad? Porque aquí dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, hermanos. Y a Jehová no invocan, ¿verdad? Por eso es que la palabra del Señor nos habla, hermanos, en referencia, dice que David dice, devoran a mi pueblo como si comiesen pan, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque miren, aquí en el Salmo 14:4 dice la palabra del Señor, hermanos, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, ¿verdad? Porque todos se desviaron, hermanos, y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Al contrario, la palabra del Señor nos muestra acerca del siervo David, hermano. Y él decía, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Qué bello, ¿verdad? Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Hermano, mire, eso es algo muy bello. Y hay personas, hermanos, en este mundo. Qué triste que los que decimos estar en el pueblo de Dios, la murmuración sobreabunde en nuestros labios. Y qué ejemplares que muchas veces personas que no están como ovejas, hermanos, puedan decir, me has puesto a prueba y nada inicuo encontrás en mí, porque no viven moviendo sus labios, tienen el dominio de su lengua, la cual a nosotros muchas veces nos falta, hermanos, ¿verdad? Porque somos buenos para que la lengua se mueva, hermanos, como la serpiente que mueve la lengua para todos lados, ¿verdad? Ni nos han invitado, hermanos, al comentario y nosotros ya estamos metidos en el comentario, ¿verdad? No nos han tomado en cuenta para la participación, pero yo me alisto para participar y para hablar lo que yo no tenía que hablar. Hay una distinción muy clara, hermanos, entre los que adoran a Dios y los que se niegan a adorarlo, ¿verdad? Porque David adoraba a Dios y bajo su liderazgo, hermanos, Israel obedeció a Dios y prosperó. Lamentablemente, años después de su reinado, Israel se olvidó de Dios hasta que llegó a ser difícil distinguir entre los seguidores de Dios y los que rendían culto a los ídolos. Entonces Dios les envió a Isaías para llamarlos al arrepentimiento. Al igual que David, hermano, Isaías menciona a personas que se habían extraviado, hermanos, excepto que en su caso hablaba de los israelitas, ¿verdad? Como lo habla Isaías 53:6. Mire, hablamos aquí en Isaías 53:6, hermano. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, hermano? 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Hermanos, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque
Mire, no pierda, o más bien no perdamos lo que el Señor ha dado a nuestras vidas. No perdamos esa bendición tan grande, hermanos. Esa bendición que Él derramando su sangre, hermanos, dio la victoria para cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos 3, 10 y 12, hermanos. Romanos 3, 10 al 12 dice: como escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire lo que dice el 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque mire, hermano, porque verdaderamente para devorar a otra persona, hermanos, tenemos veneno bajo la lengua. Para hablar y murmurar de los pastores, sobra argumento, hermanos. Pero así va a sobrar argumento para cada una de las ovejas por el testimonio equivocado que damos, ¿verdad? Por no obedecer la palabra de Dios. Es precisamente, hermanos, que por eso se utilizó la imagen de la oveja descarriada para referirse a la humanidad. Todos, judíos y gentiles por igual, hermano. Nos hemos apartado de Dios verdaderamente. No permanecemos como debemos permanecer. No permanecemos en el camino de Dios como Dios quiere que permanezcamos. Por eso Él dice, hermanos, miren, Él dice aquí, en el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermanos, pero la misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que Él utilizó a las ovejas, hermanos, para referirse a la humanidad. Porque no hay excepción entre judíos y gentiles, por igual, todos se han apartado de Dios, hermano. Y si Dios está con la congregación de los justos, entonces los que ataquen a los seguidores de Dios podrían estar atacando a Dios. Por eso no murmure de su hermano, no murmure de su hermana, no murmure del que está enfrente, porque lo que usted está haciendo es murmurando de Dios, es hablando de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. Ay, ¿por qué? Y es la pastora, dice. Y mire la pastora lo que hace. ¿Ya te vistes tu cola tú? Porque es fácil señalar, hermanos. Pero esa pastora que tiene defectos, esa pastora, esa hija de Dios que tiene defectos, que tiene debilidades, pero trata y lucha por enderezarlos, trata y lucha por agradar a Dios y le sirve a Dios.
Ese hombre le sirve a Dios, se esfuerza por servirle al Señor, se esfuerza por buscarlo, se esfuerza por escudriñar las Escrituras, mientras que tú solo para hablar sirves. Palabra del Señor habla, hermanos, y nos dice claramente: si Dios está con la congregación de los justos, entonces los que atacan a los seguidores de Dios no los están atacando a ellos, están atacando al Dios mismo. Y al atacar a Dios es totalmente, hermanos, inútil, porque Él es todopoderoso, ¿verdad? No sabes en el lío que te estás metiendo, ¿verdad? Por eso, mire, vamos a leer el Salmo 2, Salmo 2.4, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 2.4? Aleluya. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Así que, mire, es mejor callarnos, ¿verdad? Es mejor callarnos, hermanos, y no hablar lo que no debemos hablar. Vamos a leer el Salmo 10.12, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 10.12? Mire. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Pero no está hablando, hermanos, de los pobres de pobreza porque no tienen comida, sino está hablando de que se levante el Señor y que alce su mano, hermano, y no se olvide de esos pobres que no tienen que hacer, no que están pobres espirituales y solo sirven para mover la lengua como el áspid de la serpiente, dice, ¿verdad? Es necesario, hermanos, corregir nuestras debilidades, examinarnos a nosotros mismos, hermanos, y ver a dónde está la señal de nosotros. Por eso nos dice el versículo 5: ellos temblaron de espanto porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Así que usted, ¿de qué se preocupa? Mire, todo lo que murmuren de usted, hermano, yo como, mire, si hablan de mí, a mí me resbala como margarina. ¿Me entiende? A mí eso no me preocupa. Yo tengo un Dios que es mi esperanza, ese Dios que está conmigo, ese Dios que me guarda del peligro de la maldad, que me guarda del pecado, hermanos. Y con esto no le estoy diciendo que yo no peco, no se equivoque ni piense mal. Soy humana de carne y hueso igual a usted, pero gracias al Señor yo sé reconocer mi pecado. Y muchos, hermanos, estamos en el pecado y estamos en el abismo, en el lago del lodo cenagoso, y creemos que estamos flotando y que estamos aptos para volar si Cristo viene. Entonces, mire, es mejor que cada uno nos analicemos, ¿verdad? Por eso dice el versículo 7: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque por lo tanto, aunque parezca que estamos perdiendo la batalla, aunque parezca, hermanos, que estamos perdiendo la batalla,
podemos estar absolutamente seguros de que con Dios seremos victoriosos si corregimos nuestra debilidad, hermanos, si nosotros rectificamos nuestra mala manera de vivir, hermanos, y nos analizamos a nosotros mismos de que nada bueno hacemos y que tenemos que corregir esas debilidades, hermanos. Ay, no, pero usted se cree víctima. Usted se cree víctima. A usted le hacen. Usted no hace nada. Dios tenga misericordia, hermano. Él tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos dé la alianza correcta, y en su misericordia sepamos obedecerla, porque ya no es el tiempo, hermanos, de que nosotros estemos si queremos, si no queremos. Es el tiempo en que ya debemos estar firmes y saber lo que queremos de una eternidad que va a existir y que ha sido prometida a cada uno de nosotros, y nosotros la estamos rechazando. El Espíritu de Dios nos dé la alianza perfecta, y en la misericordia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sepamos obedecer para el bien de nuestras vidas, hermanos. Aleluya, gloria al Señor, bendito su nombre. Gracias, poderoso Rey, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, toque corazones. Que tu palabra nos lleve a un verdadero arrepentimiento y reconcilio contigo, Señor Santo, para la gloria de tu nombre.